En los años 60, durante el rodaje de la icónica película de guerra The Great Escape, La Gran Evasión en español, Charles Bronson, conocido por sus papeles de tipo duro, hizo un comentario inquietante a su compañero David M. Secayo. Mirándolo directamente a los ojos, Bronson declaró: «Presta más atención a tu esposa, o te la quitaré». No pasó mucho tiempo para que esta advertencia se hiciera realidad. David y su esposa, Dilla Ireland, se divorciaron en 1967, y al año siguiente, ella se casó con Bronson. A pesar de este inicio tan peculiar, los tres mantuvieron una amistad cercana durante toda su vida, llegando incluso a compartir la crianza de sus hijos. Sin embargo, detrás del éxito de Bronson en Hollywood, se gestaba una tragedia. En este video, exploraremos las conmovedoras muertes de Charles Bronson y Dilla Ireland, cuya historia de amor estuvo marcada por una profunda devoción y pérdidas dolorosas. Charles Bronson, nacido el 3 de noviembre de 1921 en el pequeño pueblo minero de Ehrenfeld, Pensilvania, superó un inicio de vida extremadamente difícil para convertirse en un ícono de Hollywood. Ubicado en las montañas Allegheny, Ehrenfeld formaba parte de una región minera de carbón conocida por sus duras condiciones de vida. Bronson, cuyo nombre de nacimiento era Charles Buczynski, fue el 11º de 15 hijos de una familia católica romana de ascendencia lituana. Su padre, Walter Buczynski, era un tártaro lipka originario de Druskininkai, en Lituania, mientras que su madre, Mary Valinsky, había nacido en Pensilvania, hija de inmigrantes lituanos. Durante su infancia, la familia de Bronson vivía en una pobreza extrema. Habitaban en una cabaña sencilla, con agua fría y poco espacio, donde los miembros de la familia se turnaban para dormir por falta de camas suficientes. Los rieles de los vagones de carbón pasaban cerca de su casa, reflejando la conexión de la familia con la industria minera. La vida en la comunidad minera estaba llena de dificultades, y Bronson solía mencionar estos desafíos en sus entrevistas. En su hogar, apenas se hablaba inglés, algo común en las familias de primera generación en los Estados Unidos. Bronson y sus hermanos se comunicaban principalmente en lituano, lo que lo diferenciaba de sus compañeros. Incluso como soldado durante la Segunda Guerra Mundial, su acento era tan fuerte que muchos pensaban que era extranjero. Además del inglés y el lituano, Bronson hablaba ruso, gracias a las raíces de su familia en Europa del Este. Bronson tenía una relación complicada con su padre, Walter. En una entrevista de 1973, reveló que nunca llegó a conocer bien a su padre y no sabía si lo amaba o lo odiaba. Lo que más recordaba era que, cada vez que su madre anunciaba la llegada de su padre, todos los hijos se escondían. En 1933, cuando Bronson tenía apenas 12 años, su padre murió de cáncer, dejando a la familia en una situación aún más precaria. Sin otra alternativa, Bronson tuvo que comenzar a trabajar desde muy joven. Primero consiguió un empleo en la oficina de una mina y, más tarde, pasó a trabajar directamente en las minas de carbón, ganando $1 por cada tonelada de carbón que extraía. A veces, Charles Bronson trabajaba turnos dobles, ganando apenas unos pocos dólares a la semana, lo que hoy equivaldría a unos $4. Trabajar en las minas era extremadamente peligroso, con derrumbes frecuentes. Bronson, junto con su hermano, asumía la arriesgada tarea de retirar tocones, grandes bloques de carbón que bloqueaban los caminos en la mina. La Gran Depresión golpeó con fuerza a su familia, sumiéndolos en una pobreza extrema. Muchas veces se quedaban sin comida, y Bronson recordaba que su madre no podía comprar leche para su hermana menor, quien tenía que conformarse con té caliente. Él mismo llegó a usar un vestido de su hermana para ir a la escuela porque la familia no tenía ropa adecuada. A pesar de las adversidades, Bronson fue el primer miembro de su familia en graduarse de la escuela secundaria, pero esto tuvo un alto costo. A los 10 años, ya trabajaba en las minas junto a sus hermanos mayores. Esta experiencia dejó cicatrices físicas y emocionales. Bronson hablaba con amargura sobre esos años de trabajo extenuante, que le dejaron marcas permanentes en las piernas y el torso. Trabajar en las oscuras minas también le provocaba dolores de cabeza y claustrofobia. Nunca pude quitarme el olor a carbón de las fosas nasales, lamentaba. Para lidiar con el estrés, comenzó a fumar a los 9 años. Su vida empezó a cambiar cuando se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943. Sirvió en el 760º Escuadrón de Entrenamiento de Artillería Flexible y, más tarde, como artillero aéreo. Bronson participó en 25 misiones de combate sobre Japón y recibió la Medalla de Corazón Púrpura por las heridas sufridas en batalla. Más tarde reflexionó positivamente sobre su experiencia militar,
afirmando que ser reclutado fue lo mejor que le pasó. Esto lo alejó de las duras condiciones de las minas de carbón y, por primera vez en su vida, tuvo 3 comidas diarias y ropa adecuada. La disciplina y la estructura de la vida militar, junto con la camaradería entre los soldados, ayudaron a Brownson a ganar confianza. Además, su habilidad con el inglés, un idioma que rara vez hablaba en su infancia en Pensilvania, mejoró significativamente. Sin embargo, tras ser dado de baja del servicio militar, Brownson tuvo dificultades para encontrar un camino. Trabajó en diversos empleos, como conductor de camión, obrero siderúrgico y minero, pero ninguno parecía encajarle. Fue solo al encontrar un grupo de actores en Atlantic City que descubrió su pasión por la actuación, algo que eventualmente lo llevaría a Hollywood y al estrellato. Aún así, el camino hacia el éxito no fue fácil. A medida que su carrera florecía, Brownson se hizo conocido por su personalidad de tipo duro, interpretando con frecuencia a personajes robustos en películas del oeste y de acción. A pesar de su fama, Charles Bronson era conocido por embellecer o incluso inventar partes de su historia personal, creando mitos que contribuían a su imagen pública misteriosa e intimidante. Según Brian D'Ambrosio, autor de Menacing Face Worth Millions, A Life of Charles Bronson, el actor disfrutaba engañando a periodistas ingenuos, promoviendo historias exageradas sobre su infancia. Entre las historias que contaba, Bronson decía que no hablaba inglés en la secundaria, que su madre lo había vendido a unos viajeros o que tuvo que ir a la escuela usando ropa de su hermana. Aunque estas narrativas alimentaban la leyenda de Charles Bronson, personas cercanas a él, incluyendo su primera esposa, Harriet Tendler, desmentían esas historias. Esa historia de Charlie usando vestidos es completamente absurda, afirmó Tendler en una ocasión, destacando que sus hermanos solían bromear sobre los relatos exagerados del actor. Incluso después de alcanzar el éxito, Bronson seguía creando narrativas fantásticas. Afirmaba haber sido arrestado 2 veces, aunque no existen registros que lo confirmen, y contaba una historia sobre cómo un policía le disparó en un tren de carga, saliendo milagrosamente ileso porque la bala simplemente cayó. Aunque estas historias eran claramente exageradas, no cabe duda de que su servicio militar marcó un antes y un después en su vida. Las experiencias de guerra de Bronson, aunque rara vez mencionadas en público, lo afectaron profundamente. En el libro Bronson Luce Again, On Set with Charles Bronson, Paul Talbot reveló que Bronson se vio involucrado en una pelea seria durante su entrenamiento con el 76º Escuadrón de Entrenamiento de Artillería Flexible en Arizona. Después de que un sargento iniciara una pelea, Bronson reaccionó lanzándolo al suelo, pensando que evitaría problemas si no respondía directamente al golpe. Sin embargo, el sargento se rompió el brazo al caer, y Bronson fue sentenciado a 6 meses de trabajos forzados, que incluían cargar trozos de carne al comedor y recoger basura. Tras ser licenciado con honores del ejército en 1946, Charles Bronson trabajó en varios empleos, como panadero en Filadelfia y animador de bingo en un muelle de diversiones en Atlantic City. Su carrera cambió radicalmente cuando decidió dedicarse a la actuación, mudándose a Nueva York en 1948 junto a otro exmilitar, Jack Klugman. Ambos alquilaron una habitación modesta y enfrentaron grandes dificultades económicas. Klugman recordó cómo Bronson, en aquel entonces un actor en ascenso, vendía sangre con frecuencia para ganar algo de dinero. Además, su fuerte acento eslavo era una barrera. Bronson recordaba cómo una vez fue regañado en una audición por pronunciar mal la palabra heroína. En 1951, consiguió su primer papel en la película Jurre in the Navy Now, aparentemente porque era el único actor capaz de eructar a voluntad. Durante los 2 años siguientes, estudió actuación en Filadelfia y Los Ángeles, pero solo lograba conseguir papeles menores, generalmente interpretando a delincuentes, obreros y luchadores. Sin embargo, su aspecto único y su voz inconfundible lo hicieron destacar. Bronson reflexionó en una entrevista de 1972 que, al comienzo de su carrera, a menudo era encasillado debido a su forma de hablar ridícula y apariencia ruda. No parecía ni sonaba como el chico que se quedaba con la chica. Parecía una cantera a punto de explotar, comentó. En el auge de la paranoia anticomunista en Hollywood durante los años 50, Bronson temía que su apellido lituano, Bukinski, llamara una atención indeseada durante la cruzada anticomunista liderada por el senador Joseph McCarthy. Para evitar sospechas, cambió su apellido a Bronson, inspirado en un cartel de la calle que vio junto a Steve McQueen mientras conducían por Los Ángeles. A medida que su carrera avanzaba, Bronson consiguió papeles más importantes. Su gran oportunidad llegó en 1960, cuando fue elegido como Bernardo O'Reilly en Los Siete Magníficos,
una adaptación del clásico japonés Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa. El éxito de la película le abrió puertas, y Bronson protagonizó una serie de obras icónicas, como El Gran Escape, La Batalla de las Ardenas, 12 del Patíbulo y Érase una vez en el Oeste, de Sergio Leone. Su carisma natural y su fuerte presencia en pantalla lo convirtieron en un actor muy solicitado, especialmente en Europa. En Italia, lo conocían como Il Bruto, el feo, y en Francia lo celebraban como uno de los monstres sacrés del cine. Sus películas solían tener más éxito internacionalmente que en Estados Unidos. En Japón, su popularidad era tan grande que su nombre aparecía en enormes carteles que dominaban calles enteras. A pesar de las críticas sobre su supuesta falta de versatilidad, el atractivo de Bronson radicaba en cómo representaba el esfuerzo y la perseverancia, cualidades que reflejaban su dura infancia. Nacido como Charles Bukowski, Bronson enfrentó grandes desafíos durante su niñez. Uno de los papeles más memorables de su carrera fue el de Paul Kersey en la franquicia El Vengador Anónimo, de Adwish. El personaje, un hombre que busca justicia tras el ataque a su familia, reflejaba las propias experiencias de Bronson con las dificultades y las injusticias. Su interpretación conectó profundamente con el público, consolidando su reputación como una figura fuerte e implacable en la pantalla. El director Michael Winner desempeñó un papel crucial en la construcción de la carrera de Bronson, especialmente con la franquicia El Vengador Anónimo. Curiosamente, Winner tuvo un breve romance con la futura esposa de Bronson, Dilla Ireland, quien le pidió al director que mantuviera este detalle en secreto. Winner dirigió a Bronson en varias películas, como Chato, El Apache, Fríamente, Sin motivos personales y El asesino de alquiler, The Mechanic, antes de ofrecerle el papel de Paul Kersey en El Vengador Anónimo. Convencido de que la ira contenida de Bronson lo hacía perfecto para el papel, Winner ayudó a convertir al actor en un ícono del cine. Estrenada el 24 de julio de 1974, El Vengador Anónimo fue un éxito controvertido. La interpretación de Bronson como el vengativo Paul Kersey, quien busca justicia por mano propia tras el asesinato de su esposa y el ataque a su hija, dejó un impacto duradero en el público. Inicialmente, el papel fue rechazado por grandes estrellas como Clint Eastwood, Burt Lancaster y George C. Scott. El agente de Charles Bronson, Paul Cohune, también le aconsejó que no aceptara el papel, temiendo que la película pudiera inspirar casos reales de vigilantismo. El propio Bronson dudó al principio, considerando que el personaje era débil. Sin embargo, después de discutir el guión con el director Michael Winner, fue convencido y afirmó célebremente: «Me gustaría hacer esto», aunque en un principio se refería a disparar a delincuentes y no a interpretar el papel. El éxito del Vengador Anónimo, que recaudó $22 millones con un presupuesto de $3,7 millones, consolidó a Bronson como una gran estrella. La película se basó en la novela de 1972 escrita por Brian Garfield, quien criticó la adaptación argumentando que la elección de Bronson hacía predecible que el personaje de Paul Kersey recurriera a la violencia desde el principio. No obstante, el director Michael Winner defendió la película y desestimó las objeciones de Garfield. A lo largo de su carrera, Bronson fue ampliamente ignorado por las principales premiaciones. Recibió pocas nominaciones y ganó algunos premios, entre ellos una nominación a Primetime Emmy en 1961 y un premio Henrietta del Globo de Oro, que compartió con Sean Connery. A pesar de la falta de reconocimiento formal, la influencia de Bronson en la industria cinematográfica y su legado como uno de los tipos duros más icónicos del cine permanecen innegables. Fue, en todo sentido, un símbolo de coraje y determinación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Entre sus compañeros de reparto, Bronson era visto como alguien intenso, silencioso y, a veces, genuinamente intimidante. El crítico de cine Roger Ebert comentó que, aunque actores como Clint Eastwood, Robert Mitchum y Lee Marvin interpretaban personajes violentos de forma convincente, Bronson emanaba una amenaza única y auténtica. Su aspecto rudo parecía real, acompañado de una constante aura de frustración, reflejo de las dificultades que enfrentó antes de triunfar en Hollywood. Estas experiencias estaban profundamente arraigadas en su trabajo y frecuentemente se reflejaban en sus personajes, lo que, en ocasiones, derivaba en comportamientos volátiles fuera de las cámaras. Bronson era conocido por su carácter taciturno, reflejo de sus personajes. Raramente hablaba durante las entrevistas y solía dar respuestas secas. En 1974, cuando le preguntaron sobre la filosofía detrás de sus películas, respondió con sencillez: «Nunca hablo de la filosofía de una película. Eso nunca ha salido a colación, y no hablaría de ello contigo. No hablo mucho de nada.
Me divierto más con mis propios pensamientos que con los pensamientos de los demás. No todos encontraban fácil trabajar con Bronson. Su compañero de reparto en La Gran Evasión, James Garner, tuvo una relación particularmente difícil con él, describiéndolo como amargado y agresivo. Garner recordó un incidente durante un juego de póker en su casa, en el que Bronson intentó retirar una apuesta demasiado tarde. Garner insistió en que debía pagarla, lo que casi resultó en una pelea física. A pesar del incidente, ambos eventualmente restablecieron su relación, aunque Garner admitió que creía que Bronson guardaba rencor. Sé que yo lo hice, confesó Garner. Los conflictos de Bronson no se limitaban a los rodajes. En una entrevista para la revista Esquire, Bronson afirmó que, si alguien lastimaba a su familia, sería capaz de matar. Cuando Johnny Carson cuestionó la decisión de la revista de publicar tal declaración, Bronson respondió simplemente, «Eso fue lo que dije». Sus opiniones polémicas no terminaron ahí. En 1972, declaró que abandonaría el país si los objetivos del movimiento de liberación femenina se cumplían, argumentando que las mujeres nunca podrían ser iguales a los hombres. Bronson tenía poca paciencia con los reporteros que consideraba invasivos. Cuando Stephen Whitney publicó en 1975 una biografía no autorizada titulada Charles Bronson, Superstar, The Real Man Behind the Rock Hard Image, Bronson se enfureció. Su exesposa, Harriet Bronson, recordó que él intentó comprar todas las copias para evitar su distribución, especialmente porque el libro contenía detalles desfavorables sobre su entonces esposa, Gila Ireland. La hostilidad de Bronson también se extendía a los críticos. En una ocasión, comentó, «No hacemos películas para los críticos, porque ellos no pagan por verlas de todos modos». Sentía un resentimiento especial hacia el crítico High Cox, quien había escrito una reseña negativa del especialista. Bronson declaró amenazadoramente, «De una forma u otra, tarde o temprano, me voy a encargar de ese tipo. No físicamente, pero lo haré». Su temperamento explosivo era bien conocido, incluso por Gila Ireland, quien lo mencionó con humor en 1972 durante una aparición en The Dick Cavett Show. Bronson criticó duramente al director Nicholas Gesner durante el rodaje de Alguien detrás de la puerta, llamándolo un director suizo obtuso, aunque Gesner era húngaro, y acusándolo de haber arruinado la película. A Ireland bromeó diciendo que Bronson lo había agarrado por el cuello y le dio una buena sacudida. Su reputación como alguien difícil de tratar era ampliamente conocida en Hollywood. El director Michael Winner, quien trabajó con él en varias ocasiones, reconoció que Bronson perdía el control en el set e incluso llegó a golpear a personas. El propio Bronson admitía encontrar a la mayoría de los directores difíciles, acusándolos de entregarse a lo que llamaba tonterías de Hollywood. En una entrevista, llegó aún más lejos al llamar a los productores cretinos y a los directores idiotas, afirmando que la mayoría de las personas en la industria solo se preocupaban por el dinero. Bronson tampoco tenía mucho respeto por los actores jóvenes, a quienes consideraba llenos de tonterías. En una entrevista de 1977 con The Washington Post, declaró, «Puedo interpretar al personaje mejor debido a mi experiencia, por las cosas que he vivido». Criticó a actores como Robert De Niro, Sylvester Stallone y Al Pacino, diciendo, «Todos son iguales». Bronson tampoco tenía interés en los premios, llegando a calificar las nominaciones al Oscar como innecesarias. Su personalidad áspera y su estilo de actuación se alineaban perfectamente con su imagen de hombre duro. En una ocasión, se describió a sí mismo como solo un producto, como una vara de jabón, para ser vendido de la mejor forma posible. Sus actuaciones transmitían la esencia de un hombre endurecido por las dificultades de la vida, alguien que ya no tenía nada que perder. Estas características resonaban con el público porque reflejaban su propia historia. Aunque lejos de la sofisticación actoral de un Marlon Brando, este enfoque fue suficiente para catapultar a Bronson hacia la fama duradera. Para él, estaba claro que menos era más, tanto dentro como fuera de la pantalla. A pesar de su fama como un hombre duro, quienes lo conocían de cerca sabían que Charles Bronson tenía un lado más compasivo, especialmente con su familia. Esto quedó claro cuando adoptó a Katrina Holden, una niña de 11 años cuya madre, Hilary Holden, falleció repentinamente de un ataque al corazón. Hilary, una directora de casting británica y madre soltera, no tenía parientes cercanos, lo que dejó a Katrina huérfana. La decisión sobre quién cuidaría de ella recayó entre dos familias, Charles Bronson y Gila Ireland o otra familia cercana. A pesar de ya tener varios hijos, Bronson sorprendió a todos al ofrecerse con entusiasmo. Durante el funeral de Hilary, Bronson acogió a Katrina en su larga limusina negra,
dándole seguridad en un momento tan difícil. Katrina floreció con el tiempo. Estudió en la UCLA y en la Sorbona de París antes de comenzar una carrera como escritora y directora. En el año 2001, fue reconocida en el Festival de Cine de Malibú, donde ganó el premio a directora emergente por su cortometraje Raus Indignation. Bronson, usualmente reservado, estaba visiblemente emocionado en el evento, irradiando orgullo por los logros de su hija. La salud de Charles Bronson comenzó a deteriorarse a finales de la década de 1990, lo que lo llevó a retirarse de la actuación tras someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en agosto de 1998. El 30 de agosto de 2003, a los 81 años, falleció en el Cedar Sinai Medical Center, en Los Ángeles. Aunque se especuló ampliamente que murió de neumonía y Alzheimer, estas causas no se mencionaron en su certificado de defunción. En su lugar, se incluyeron insuficiencia respiratoria, cáncer de pulmón metastásico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y miocardiopatía congestiva. Durante la última etapa de su vida, sus problemas de salud lo mantuvieron recluido. Recibía tratamientos tanto holísticos como convencionales para el Alzheimer de médicos en Los Ángeles y Nueva York. Su hermana, Catherine Pidion, declaró a la prensa que la familia había notado casi un año antes que algo no estaba bien, ya que Bronson simplemente no estaba siendo el mismo. Explicó que empezó a hablar muy lentamente, arrastrando ocasionalmente las palabras, aunque seguía reconociendo a sus seres queridos. Su tercera esposa, Kim, estuvo a su lado durante este difícil periodo, mostrando una devoción inquebrantable mientras veía a Bronson transformarse de un hombre enérgico y perspicaz a alguien confuso y frágil. Charles Bronson fue sepultado en el cementerio de Bronzeville, en West Windsor, Vermont. A lo largo de los años, muchos de sus fans más leales han visitado el lugar para rendirle homenaje. Tras su muerte, varios periódicos, incluido The New York Times, cometieron el error de informar que su servicio militar se había limitado a conducir un camión de reparto en Arizona. Sin embargo, antiguos compañeros de guerra de Bronson corrigieron rápidamente esta información, señalando que, en realidad, había sido un héroe de guerra. Esto llevó a varios medios a emitir retractaciones. La reputación de Bronson siempre lo precedió. Exudaba una aura de machismo, era famoso por su reserva y tenía una conocida inclinación a guardar rencores. Era el tipo de persona que pocos se atrevían a abordar en la calle, ya que su presencia intimidante hablaba por sí sola. Sus papeles en películas icónicas como El Vengador Anónimo, The Wish, Érase una vez en el oeste, Once Upon a Time in the West, y Los Siete Magníficos, The Magnificent Seven, consolidaron su imagen como una figura robusta y directa, con una mirada penetrante. A pesar de su fama como un actor reservado y difícil, que no mostraba gran interés por sus colegas, Bronson tenía un lado más tierno, algo que Gilda Ireland descubrió a principios de los años 60. Mientras la época dorada de Hollywood llegaba a su fin, Charles Bronson seguía casado con Harriet Tendler, una mujer que había estado a su lado desde que se conocieron en una escuela de actuación en Filadelfia. Según las memorias Charlie Ann May, Tendler y Bronson provenían de mundos completamente distintos. Ella, con 18 años, era hija de un próspero granjero, mientras que él, 8 años mayor, había crecido en la pobreza. A pesar de estas diferencias, se unieron, y Tendler sostuvo económicamente a ambos durante los primeros años difíciles como actores. Cuando Bronson finalmente consiguió su gran oportunidad en The Great Escape, La Gran Evasión, este logro marcó un hito en su carrera, pero también el principio del fin de su matrimonio. Durante el rodaje de la película, en la que compartió escena con estrellas como Steve McQueen, James Garner y James Coburn, Bronson conoció a Gilda Ireland, la esposa de David M. Young, quien visitaba el set. Se dice que Bronson le dijo a M. Young, «Me voy a casar con tu esposa», lo que naturalmente enfureció al actor escocés. Sin embargo, la audaz predicción de Bronson se hizo realidad. Tras su separación de Tendler en 1965 y el divorcio de M. Young e Ireland en 1967, Bronson e Ireland se casaron en 1968. A pesar de un comienzo turbulento, Bronson y M. Young eventualmente lograron reconciliarse. Lo que siguió fue una de las asociaciones más productivas y duraderas de Hollywood. Bronson e Ireland no solo encontraron el amor, sino que también formaron una pareja artística que resultó en 16 películas juntos. El creciente estrellato de Bronson aseguraba que Ireland obtuviera papeles en muchos de sus proyectos, ya sea como protagonista o en roles secundarios significativos. Aunque Ireland nunca alcanzó el nivel de fama de Bronson, él se aseguró de darle múltiples oportunidades, desde papeles pequeños, como su interpretación de un acompañante de Robert Mitchum en Villa Rides, Villa,
cabalga de nuevo, hasta roles más importantes, como María Reina Balás en Los Balás. La carrera de Ireland creció junto a la de su esposo, culminando en su última colaboración, Assassination, Asesinato, que marcó el fin de su travesía profesional conjunta. De todas sus colaboraciones, quizás la más destacada fue From Non Till Three, de 12 a 3, una comedia romántica del oeste que permitió a Ireland brillar de manera única. En muchas de las películas, Bronson dominaba la pantalla, mientras que Ireland interpretaba roles secundarios, como la doncella en peligro, la femme fatale o una figura clave en la historia del protagonista. Sin embargo, en From Non Till Three, el personaje de Ireland, Amanda, asumió el papel principal, aportando vida a una película que, de otro modo, podría haber pasado desapercibida. Era como si Bronson le hubiera dado un regalo a su esposa, la oportunidad de mostrar su talento plenamente, destacando su profundidad como actriz. El papel de Ireland en esta película reflejaba también su rol en la vida de Bronson. Ella era el corazón y el alma de su matrimonio, el faro que suavizaba la postura rígida y severa que Bronson solía proyectar. La historia de amor de Charles Bronson y Gila Ireland, tanto dentro como fuera de la pantalla, mostró un lado más tierno de Bronson que pocos tuvieron el privilegio de conocer. Juntos, formaron una de las parejas más fuertes y admiradas de Hollywood. Cada película que protagonizaban consolidaba aún más su estatus como un dúo icónico. Pero justo cuando parecía que estaban en la cima de sus vidas, una tragedia inesperada golpeó, y su existencia aparentemente idílica quedó ensombrecida por devastadoras noticias. Gila Ireland, conocida por su amabilidad y calidez, permaneció firme al lado de Charles Bronson mientras criaban a su hija adoptiva, Katrina. Sin embargo, la vida familiar de la pareja estuvo marcada por una profunda tragedia. En 1990, Jill falleció tras una larga lucha contra el cáncer, apenas un año después de que perdieran a su hijo adoptivo, Jason, por una sobredosis de heroína a los 27 años. Jason, quien fue adoptado siendo un bebé por Jill y su primer esposo, el actor David M. Sekayum, fue criado por Bronson e Ireland en su hogar en Bel Air. Sin embargo, a lo largo de su vida, Jason enfrentó graves problemas de adicción. Fue encontrado muerto en el piso del baño de su apartamento, con la puerta cerrada, por su novia, Trac Messina, quien se preocupó cuando él no se presentó a trabajar. El informe médico determinó que su muerte fue causada por una sobredosis accidental debido al uso combinado de varias drogas. Aunque las sustancias exactas no fueron reveladas de inmediato, los investigadores informaron que Jason estaba parcialmente vestido y no presentaba señales de violencia ni evidencias de un crimen. Las sustancias en su cuerpo habían sido ingeridas e inyectadas. La lucha de Jason contra la adicción fue un tema que Jill abordó públicamente en un libro publicado a principios de ese mismo año. A pesar de haberse sometido a varios tratamientos, Jason continuó luchando contra su dependencia. Su médico, el Dr. Howard Mark, comentó que la última vez que lo vio, Jason parecía estar lúcido y llevaba varias semanas sin consumir drogas. En 1984, Gila Ireland recibió la devastadora noticia de que tenía cáncer de mama. Fiel a su espíritu resiliente, enfrentó la enfermedad con un coraje extraordinario durante 2 años. En ese tiempo, compartió su experiencia personal a través de 2 libros conmovedores: Life Wish, A Personal Story of Survival y Life in My Fight to Save My Family. Sus relatos sinceros inspiraron a muchas personas que atravesaban situaciones similares. En reconocimiento a su valentía, Jill recibió el Premio al Coraje de la Sociedad Americana contra el Cáncer, entregado por el presidente Ronald Reagan, un homenaje a su determinación y gracia frente a la adversidad. A pesar de sus valientes esfuerzos, Jill sucumbió al cáncer en 1990, falleciendo en su hogar en Malibú, acompañada por un devastado Charles Bronson. La muerte de Jill dejó a Bronson profundamente afectado, marcando un antes y un después en su vida. Aunque se casó nuevamente, con la cantante Kim Weeks en 1998, la memoria de Ireland permaneció viva en su corazón. Como homenaje a su fallecida esposa, Bronson mandó fabricar un bastón personalizado con un compartimento secreto donde guardó un poco de las cenizas de Jill. Llevó ese bastón consigo hasta su propia muerte en 2003, a causa de una neumonía. Cuando Bronson fue sepultado en Vermont, el bastón, con las cenizas de Jill aún dentro, fue enterrado junto a él, simbolizando el vínculo eterno que compartieron, incluso después de la muerte. Al reflexionar sobre las emocionantes vidas de Charles Bronson y Gila Ireland, queda claro que su historia de amor fue tan cautivadora como cualquier película en la que actuaron juntos, llena de pasión, dolor y resiliencia.
Su travesía nos recuerda la fragilidad de la vida y la fuerza del amor, incluso frente a las pérdidas más inimaginables. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre las estrellas de Hollywood. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.